Por favor, busque ahí en su cartilla la página número 14. ¿Listos? Bueno. ¿Listos? Por favor, ¿ya encontró la página 14? Por favor, entonces cierre sus ojos y vamos a orar. Hermoso Dios, gracias te damos una vez más porque tú nos permites venir a este lugar para alabarte, para glorificarte, para alimentarnos de tu santa palabra, Señor, para conocer esta historia de la esperanza, aprender de ella, vivir en ella, Señor, y después compartirla con aquellos que necesitan de ti también, Señor. Danos la palabra, danos la sabiduría, danos el entendimiento, Señor, danos la fe para ser aquellos estudiantes que estamos aprendiendo para después compartir con otros este mensaje de salvación. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Muy buenos días para los que acaban de llegar. Por favor, busque ahí el número 5, ¿sí? El evento número 5 de esta historia de la esperanza. ¿Cómo se llama ese evento? Por favor, si alguien lo ha leído. El origen del pecado. Recuerden que el libro de Génesis es en el griego, ¿sí? Y en el hebreo significa comienzos, principios, el Bereshit, el comienzo. Y aquí tenemos otro comienzo que es el origen del pecado. ¿Qué es el pecado? Primero que todo debemos saber. ¿Qué es el pecado? ¿Alguien que me quiera decir? Lo que le desagrada a Dios. Lo que desagrada a Dios. Bueno, ¿alguien más tiene otra idea de pecado? La transgresión de la ley. Transgresión de la ley. ¿Qué más puede ser el origen de pecado? La desobediencia. Y nos vamos a centrar ahí en la desobediencia, ¿de acuerdo? Quiero decirles que en el griego la palabra pecado es la palabra armatea, que significa errar el blanco. ¿De acuerdo? Entonces, el origen del pecado realmente es desobediencia. En el evento número 4 vemos que Satanás ha caído a la tierra, ¿cierto? Ha sido lanzado y ahora Satanás quiere destruir todo lo que Dios había creado, ¿sí? La obra maravillosa de Dios, y es el hombre. Y dice que fue creado bueno y en gran manera, ¿de acuerdo? El hombre, tanto todos los científicos, los médicos, los cirujanos, ven que toda la estructura del cuerpo, tanto del hombre como de la mujer, es lo más perfecto y lo más maravilloso que Dios ha hecho, ¿sí? Y entonces Satanás, el diablo o la serpiente antigua, ha querido destruir esa creación de Dios. Dios le dijo algo a Adán y a Eva. Entonces, por favor, busque en su Biblia Génesis capítulo 3. ¿Sí? Y ahí encontramos en el capítulo 3 lo que había pasado. Bueno, alguien que por favor me pase esa Biblia azulita ahí. Gracias, Ponchito, por favor. Es que tengo una versión muy vieja y no quiero usar esa versión vieja. Capítulo 3 de Génesis, versículos del 1 al 6. ¿Listos? Vamos a hacer una pequeña lectura y después nos vamos a concentrar en ese evento número 5.
Dice en el capítulo 3, y escuchen con atención: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Y mire esa pregunta capciosa: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Y vean cómo podemos caer fácilmente en el pecado, ¿no? Uno cae en el pecado sutilmente, ¿cierto? Muy fácil. Eso no tienen que ponernos las trampas más terribles para caer en pecado. Sutilmente podemos caer en pecado. Muy sutilmente. Porque esa es la expresión: diablo es adversario, al que está en contra. Por eso dice ahí en el encabezado azul: en desafío contra Dios. O sea, abiertamente Satanás desafía a Dios, queriendo dañar la creación de Dios, lo que él había hecho bueno, y bueno en gran manera. Y sutilmente entra con una mentira que parece verdad, ¿cierto? Por eso no hay peor engaño que una verdad a medias. Porque Satanás pregunta ahí, versículo 1, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y lo único que Dios había dicho era del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, no comáis de él, porque el día que de él comiereis, ciertamente que moriréis. ¿Cierto? Con razón algunos dicen que Adán se llama Adán Pérez, porque el Señor dijo, Pérez serás. ¿Cierto? Entonces, perdón el chiste, ¿no? Pero es para que me capten la idea. Según eso, vemos que Dios, en la consumación de los tiempos, estamos saltando desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿cierto? Entonces, en ese gran salto, Satanás trae una cantidad de nombres, ¿sí? Y dice ahí, dragón, serpiente antigua, diablo, Satanás, adversario, padre de mentira, todos esa cantidad de nombres que uno encuentra puestos por Dios a Satanás. Ahora sí, leamos los versículos, punto B, los versículos 1 al 5 del capítulo 3 de Génesis. ¿Listos? Nuevamente, estamos en una escuela dominical, y para aprender hay que repetir, ¿cierto? Sí. Dice el versículo 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Qué oferta tan impresionante, ¿no? ¿Sí? Una oferta bastante tentadora. Fíjese cómo sutilmente entra Satanás y dice una verdad a medias.
Y fuera de eso de que les habla una verdad a medias, ahora los lleva al otro extremo, y es que les pinta un panorama para ser igual a Dios. ¿Y qué le había pasado a Satanás por querer ser igual o parecerse a Dios? ¿Qué le pasó? Lo echaron de la presencia de Dios, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces, ahí en ese contexto, ténganlo ahí en mente, punto B. Cuando Satanás se encarnó en la serpiente, tentó a Eva, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones puso en tela de juicio? La primera, que Dios realmente les había prohibido comer del fruto de uno de los árboles en el huerto. Vea el versículo 1, porque el versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense que Dios simplemente había hecho un solo árbol, no podían comer, pero de todos los árboles ellos podían comer. Por lo tanto, ¿qué piensan ustedes de ese punto? Que Dios realmente les había prohibido comer del fruto de uno de los árboles en el huerto. Sí, uno solo, porque Eva dice efectivamente que Dios les había dicho que podían comer de todos, pero solamente les había dado un pequeño advertencia, una sola advertencia, y era: oiga, de ese árbol no van a comer, ¿cierto? Pero ustedes han pensado que al lado también había otro árbol que era el árbol de la vida. Pero Dios les dijo no coman sino solamente del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, ¿cierto? Entonces podemos subrayar ahí con una X de que sí, eso es una verdad. Solamente de un árbol era que no podían comer. El segundo recuadro: que Dios tenía la capacidad o la intención verdadera de cumplir su advertencia de juicio, así como había prometido. Vea el versículo 4, y el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Pero Dios había dicho que morirían. ¿Sí? Y entonces aquí aparece un problema bien tremendo. Y por eso yo digo, hay una enfermedad mortal que se llama ¿cómo? Pecado. Los pecados que uno comete son ¿qué? Los síntomas de esa enfermedad mortal. Porque aparece aquí una muerte. Y si usted mira, la muerte viene en tres presentaciones, ¿cierto? Muerte, que es separación. Sí, la muerte física. Pero también habla de la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es que la persona queda totalmente separada ¿de quién? De Dios. Pero hay una más: la muerte eterna. El castigo por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque desobedecieron a un mandato de Dios. ¿Sí? Y Satanás entra para destruir la creación de Dios. Entonces, ese cuadro, ese segundo recuadro, es una verdad también. Entonces subrayen ahí con una X, porque es verdad. Vamos al tercer recuadro. El motivo que tuvo Dios al prohibirles que comieran de ese árbol específico, dice el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces,
Dios tuvo un motivo para prohibirles. No porque el hombre alcance a conocer todo el bien y todo el mal, ¿cierto? Porque uno a veces se aterra de cosas que ve en la vida y uno dice, imposible, ¿puede pasar eso? ¿Puede haber tanta maldad? Con razón en el Nuevo Testamento dice la Escritura que por haberse enfriado el amor, ¿cierto? ¿Qué pasará con la maldad? Será más grande. ¿Sí? Y entonces uno queda, como dicen por ahí, anonadado, sorprendido, extrañado de cómo la maldad va en crecimiento. Y hay gente que hará cosas que uno nunca había escuchado y que incluso nunca se imaginó que pudiesen suceder. Por eso Dios tuvo un propósito, y ese propósito es que el hombre no comiera de ese árbol para que no llegara a tal grado de maldad. ¿Me entienden eso? Entonces, ¿qué piensan de ese tercer recuadro? ¿Es una verdad o qué es? También, por supuesto. Dios solo está tratando de... La pregunta es, ¿Dios está tratando de asustarte porque Él no quiere que seas como Él? ¿Usted piensa eso? No, porque Dios es bueno. Solo hay bueno Dios. Porque el hombre por naturaleza, ¿cómo es? Malo. ¿Sí? Con razón el rey David allá en el Salmo 51 decía que en pecado he sido ¿qué? Formado. Y en pecado me concibió mi madre, dice en el Salmo 51. El hombre es malo por naturaleza. ¿Cierto? Sí. Pero solamente Dios nos hace buenos. Por lo tanto, es una verdad que debemos tener presente, que el origen del pecado fue por haber desobedecido un mandato de Dios, porque Satanás, la serpiente antigua, el diablo, todos los nombres de ese maligno hicieron caer a la persona. Pastor, y cuando ellos desobedecen es porque le creyeron más a Satanás que a Dios, o sea que el pecado realmente es la incredulidad. Miremos el contexto del versículo 6. ¿Listo? De Génesis 3:6. Dice ahí claramente en el 3:6. Y vio la mujer que el árbol era como. Bueno para comer. Bueno. O sea, bueno para comer, que era ¿qué? Agradable a los ojos y algo bueno. ¿Y qué era más? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así. ¿Cómo? Fíjense que la tentación terminó en acción, ¿cierto? Y esa acción fue desobediencia. Entonces, hermanos, dice en el punto C que ¿qué tres factores motivaron a Eva a comer del fruto que Dios les había prohibido? Y los tres factores están ahí claros. Primero, dice que el árbol era bueno para comer. ¿Sí? La relación entre el alimento y el estómago, ¿cierto? ¿Se acuerda que predicamos allá en 1 Corintios? ¿Sí? Claro. El deseo de llenar la barriguita, porque dice claramente el versículo que era bueno para comer. Uno. El segundo aspecto, dice ahí claramente, ¿y qué era qué? ¿Sí? Agradable. Nos afecta el estómago, nos afecta la vista. ¿Y qué más? O sea, fíjense que afectó, para comer afecta el cuerpo, afectó la visión. Oiga, pero esta es más tremenda. Dice
también y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Afectó el intelecto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son las tres cosas que nos afectan en la vida. ¿Sí? En la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ¿cierto? Y eso le pasó a Eva y eso nos pasa a nosotros los seres humanos. Y por ende, como le pasó a Eva, también le pasó a ¿quién? A Adán. ¿Sí? Si usted tiene en cuenta eso, ¿sí?, usted se dará cuenta la facilidad en que nosotros podemos caer en pecado, ¿sí o no? Los deseos de la carne, comer. Los deseos de los ojos, ver. ¿Sí? Y la vanagloria de la vida, el intelecto. ¿Cierto? Porque como leíamos ahí en 1 Corintios capítulo 8, dice que el conocimiento que hace envanece, ¿no? ¿Cierto? Se siente uno inflado. Y eso le pasó a Eva y a Adán. ¿Sí? Oh, vamos a ser iguales a Dios. ¿Sí? Y quien había sufrido ya hace que la naturaleza perfecta de Dios también sufra el mismo deseo. Porque Satanás quiso ser semejante a ¿quién? A Dios. Y ahora Adán y Eva quisieron también ser semejantes a Dios y caen en pecado. ¿Por qué? Porque le desobedecieron. Y vean cómo termina de lindo ese versículo 6. Y tomó de su fruto y comió. ¿Y qué más? Y dio a su marido, el cual comió así como ella. Una mentira o una verdad medias, que es la peor mentira, llevó después a presentarle un cuadro alcanzable de algo y terminó siendo ¿qué? Una acción, un hecho que se ha convertido en pecado. Porque es que la tentación es el momento previo a caer en pecado, ¿cierto? Si nosotros evitamos la tentación, déjeme decirle que no vamos a caer en pecado, ¿cierto? No, porque la tentación, dice Dios que cuando estamos en tentación, Él nos da ¿qué? La salida. El problema es los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, las que nos hacen terminar dejándonos seducir por el pecado, ¿cierto? Por esa tentación que nos lleva a pecado. Hermanos, dice el punto de sus hojas: mientras estudiamos la Biblia, es importante darnos cuenta de que cualquier acto de desobediencia contra lo que Dios ha mandado se llama ¿cómo? Pecado. 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 Enfermedad mortal. Pecado, enfermedad mortal. Y el mundo está lleno de pecado. Y necesitamos llevar, perdonen la expresión que voy a decir, la vacuna contra ese pecado, y es que el Evangelio de Jesucristo, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Sí? Déjenme decirles que el mundo huele a muerte. ¿Sí? Y nosotros debemos ser los portadores de esa vacuna. Llevar el mensaje de salvación, llevar el mensaje de Jesucristo, porque aún a nuestro alrededor hay gente que huele a muerte espiritual. Y todos necesitamos compartir esa vacuna que es Jesucristo. Cristo es la salvación. Cristo murió por nuestros pecados.
Hermano, solamente es cuestión de que usted haya entendido lo que Dios nos muestra en este evento, de que la desobediencia a los mandatos de Dios es pecado y produce muerte. No solamente separación, no solamente muerte física, sino muerte espiritual, muerte eterna, por toda la eternidad. Por eso es importante que la iglesia aprenda estos mensajes que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. Sigamos con el número 6. ¿Qué dice el número 6? ¿Alguien que quiera leer con voz fuerte? En el recuadro verde. Debido a que Dios es juez justo y santo, Adán y Eva sufriendo las consecuencias de su desobediencia, de inmediato murieron espiritualmente y finalmente murieron físicamente. Vean, qué interesante, ¿no? Toda acción, ojo, tiene una reacción, ¿sí o no? ¿Sí? Incluso Mao Zedong, en una de sus tesis filosóficas, dijo: a toda acción le corresponde una reacción. La acción de Adán y Eva fue desobediencia. Y ahora viene el juez justo. Y dice en el recuadro: debido a que Dios es un juez justo y santo, Adán y Eva sufrieron las consecuencias de su desobediencia. De inmediato murieron espiritualmente y finalmente murieron físicamente. El resultado de caer en pecado por desobedecer al Señor. Vean, creo que nosotros como hijos, en algún momento, nuestros padres fueron justos y ¿qué hicieron? Aplicaron un castigo, ¿sí o no? ¿Cierto? Para que aprendiéramos que toda desobediencia merece un castigo, y es lo que hace Dios. Y esos dos castigos, ¿sí? Primero dice ahí claramente que de inmediato murieron espiritualmente. ¿Qué fue? No hubo más comunicación con Dios. Esa intimidad que se tenía con Dios, totalmente rota. Y fuera de eso, Dios los saca del jardín del Edén. Y Adán y Eva, ¿cómo terminan? Muriendo físicamente. Porque del polvo eres, ¿y al polvo qué? Ya vimos el origen y las consecuencias. Vamos a leer Génesis, el capítulo 3, del versículo 7 al 13, y lo dejamos para la semana entrante. No se les olvide que el próximo domingo vamos a hacer un examen de los 5 eventos que hemos estudiado. Dice el versículo 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Hermanos, el origen de la muerte
son las consecuencias de la desobediencia o el resultado del origen del pecado. Y yo los quiero invitar a que usted repase todos los versículos que están ahí y acerca de la muerte. Todo lo que hace la muerte, cómo genera destrucción, cómo genera sufrimiento, angustia, dolor, quebranto, todas esas cosas que generan la muerte. Estamos escandalizados por ese accidente de ese chico que generó un accidente allá en el sur de Bogotá. ¿Cómo sufrieron las personas, los familiares, ¿cierto? Ahora póngase a pensar usted cuánto no sufre Dios de que su creación caiga en pecado y ahora sufre las consecuencias que es la muerte. Hermanos, estudiemos la palabra de Dios, porque si usted entiende todo lo que Dios nos está enseñando, usted se va a preocupar por las personas que están a su alrededor para que no vayan a sufrir por toda la eternidad. Por favor, hagan la obra del Señor. Eso no es solamente los pastores. Usted debe ser instrumento en su propio hogar. Amén. Cerremos nuestros ojos y demos gracias a Dios. Padre, gracias te damos por lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Gracias por este material de historia de la esperanza. Y te pedimos que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para que podamos ver las consecuencias del origen del pecado y del origen de la muerte. Ayúdanos, oh Dios, a entender, a comprender, para poder compartir con aquellos que van rumbo a la muerte eterna, Señor. Haznos esos instrumentos y ayúdanos a prepararnos para que todo lo que aprendamos lo podamos compartir con los que padecen necesidad. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén.